Bueno, hola chicos, buen día, ¿cómo están? Voy a ir empezando con la clase de hoy. Veo que somos poquitos, pero bueno, tengo que ir empezando porque después no puedo extenderme tanto porque me tengo que ir a otro trabajo. Así que por eso también lo hicimos tan temprano. Después la idea es seguir manteniéndolo en el horario de la tarde. Así que bueno, vamos a ir arrancando. El resto de los compañeros que se siga sumando. Como los tengo que ir admitiendo, por eso estaba esperando un poquito. Bueno, hoy vamos a terminar con el tema de inflamación. Como les había dicho, vamos a ver inflamación crónica, que habiendo visto ya inflamación aguda, se hace un poco más sencillo porque para entender todas las patologías que cursan con inflamación crónica o con procesos inflamatorios crónicos, hay que ir estudiándolas cada una en particular y después el resto de los mecanismos de tanto vasculares como celulares, es decir, de extravasación de las células, se dan de la misma forma que en la inflamación aguda. Bien, así que vamos a empezar viendo inflamación crónica, es decir, cómo se define, cuáles son los estímulos que pueden desencadenar procesos inflamatorios crónicos y cuáles son las células que principalmente intervienen. Bien, y después, y obviamente cuál es la principal diferencia con la inflamación aguda. Y después vamos a ver un poco de lo que es mecanismos de curación de una lesión, tanto porque interviene lo que es el proceso inflamatorio. Bien, cuando se produce una lesión, no solo se activa lo que es el mecanismo de formación de un coágulo para poder resolver ese sangrado si hay lesión endotelial, sino que también hay en conjunto un proceso inflamatorio que va a activar lo que es la curación del tejido. Bien, este tema en lo que es el Robbins está bastante largo e incluye muchísimos mediadores químicos y temas como matriz extracelular, proteoglucanos, glucosaminoglucanos. No es un tema que sea muy tomado y luego se vuelve a ver en cirugía general, en lo que es la reparación de las heridas, pero lo vamos a ver por lo menos para que tengan una noción y para que también entiendan lo que es la diferencia entre mecanismos de reparación de una lesión y también inflamación crónica. Bueno, antes de empezar, a Milena me está diciendo que tiene problemas con el sonido. No sé si les pasa a todos o es solo Milena. Bien, acá un compañero me dice que escucha bien. Bien. Bueno, Milena, no sé si querés desconectarte y volverte a conectar. Yo te vuelvo a admitir, no hay ningún problema, ¿sí? Si querés hacerlo ahora antes de que comience con los temas. Bien, acá hay otra compañera que escucha mal. Bien, me voy a acercar un poquito más la compu, hablo un poco más fuerte. No sé si escuchan mal o escuchan bajo. Bien. Porque si escuchan mal o entrecortado puede ser un problema de su conectividad, si escuchan bajo puede ser un problema de audio y si no de mi audio, pero lo tengo al máximo, ¿sí? Bueno, si las chicas no quieren salir y volver a entrar de la reunión, voy a seguir con la clase, porque lo que vamos a hacer en la otra parte de la clase es hacer las preguntitas de inflamación aguda que nos habían quedado pendiente la clase pasada, que me dijeron que preferían repasar mejor el tema. No es muy largo, son 10 preguntas o actividades y las vamos a ir resolviendo juntos, igual que como hicimos con trastornos hemodinámicos y de la hemostasia. Bien. Bueno, ahí veo que una compañera se desconectó. Espero un cachito a ver si se conecta y si no, arrancamos. Bien. Bueno, ahora estamos todos otra vez. Voy a arrancar, ¿sí? Entonces, después de esa explicación, vamos a arrancar con el primer tema que continúa del anterior, ¿sí? Que es inflamación crónica. Habíamos visto ya la clase anterior que un proceso inflamatorio es una respuesta, es decir, que es una reacción del tejido en, obviamente,
estímulo, en respuesta a un estímulo que sería la acción de una noxa y que involucra la participación de células y también de los vasos sanguíneos, porque justamente ocurre a nivel de la microcirculación. Bueno, bien, ahí pueden escuchar. Bien, eso sería un proceso inflamatorio y que justamente tenía como objetivo esa respuesta del tejido, tanto eliminar o neutralizar a la noxa, por eso participaban células del sistema inmune como los leucocitos, y también tenía como objetivo atenuar las posibles consecuencias, es decir, tratar de causar el menor daño en el tejido que se estaba produciendo. Bien, esa es la respuesta del tejido y las noxas o los agentes etiológicos o estímulos podían ser múltiples. Bien, habíamos clasificado la inflamación como aguda y crónica fundamentalmente en base a su duración. Bien, una de las principales características de la inflamación crónica es que suele tener una duración mucho más prolongada en el tiempo que un proceso inflamatorio agudo, bien, por lo tanto dura semanas o meses, bien. Y otra característica que tiene es que puede tanto derivar de un proceso inflamatorio agudo, como habíamos visto, una de las posibles formas de evolucionar de la inflamación aguda era no lograr controlar la noxa y por lo tanto transformarse en un proceso inflamatorio crónico, como por ejemplo en el caso de la tuberculosis. Voy a dar un ejemplo que después lo vamos a ver mejor, pero la tuberculosis es un ejemplo típico porque tras el primer contacto con la micobacteria, que es la causa de la tuberculosis, se produce una respuesta inflamatoria aguda, pero como el cuerpo no tiene todos los mecanismos suficientes para lograr eliminar al bacilo que evade la respuesta inmune, la inflamación se cronifica. Bien, entonces ese sería un ejemplo de una inflamación aguda que se cronifica en el tiempo. O bien puede tener de entrada un inicio insidioso, es decir, puede tener ya un curso errático desde el momento en el que inicia, y esto es más típico de lo que son las enfermedades autoinmunes, que generalmente dan una manifestación clínica que persiste en el tiempo producto de esa respuesta inflamatoria crónica. ¿Qué características tiene que tener un tejido para que yo pueda decir que tengo un proceso inflamatorio crónico? Estas tres. O sea, primero tengo que tener indicios en el tejido de que hay una respuesta inflamatoria, si no, directamente ya no estoy hablando de inflamación, ¿bien? Después tengo que tener en el tejido indicios de que hay un intento de curación, es decir, de que hay un intento de reparación, y por eso lo vemos también en la clase de hoy. O sea, ese propio tejido inflamado intenta, o sea, la reparación es un proceso, como vamos a ver hoy, que inicia con la propia inflamación. En el caso de los tejidos con inflamación crónica, se solapan porque tengo la reacción inflamatoria y a su vez a la par un intento del tejido de recuperarse de las acciones lesivas que se están generando y a su vez destrucción tisular. Es decir, cuando yo en un mismo tejido tengo indicios de que hay una inflamación activa, ¿no? Y un intento de reparación por parte del tejido y a su vez zonas en donde hay destrucción tisular, o sea, zonas donde hay necrosis o células que están muriendo, voy a poder decir de que ese tejido está sufriendo o atravesando un proceso inflamatorio crónico. Bien, entonces, ¿cuáles son las causas o los estímulos, así como habíamos visto en la inflamación aguda, que no solo un microorganismo o una infección me desencadenaba una inflamación aguda? En la inflamación crónica ocurre lo mismo. Si bien hay gérmenes o microorganismos que generan infecciones persistentes porque son muy difíciles de erradicar por el sistema inmune, como les comentaba, el Mycobacterium tuberculosis es un ejemplo típico. Esa es una de las posibles causas. También tenemos otras causas que pueden desencadenar en los tejidos, en las mucosas, en los órganos, procesos inflamatorios crónicos. Un ejemplo típico son las enfermedades autoinmunes, es decir, las enfermedades en las cuales las células de nuestro propio sistema inmune desconocen
los antígenos expresados por las células de nuestro organismo, es decir, los autoantígenos, y atacan el propio tejido. Bien, de enfermedades autoinmunes hay un montón, se estudian mucho mejor en lo que es clínica médica y nosotros no las vamos a ver ahora, pero una de las principales características es que se dan de esta forma, cursando procesos inflamatorios crónicos. Bien, y otra es la exposición prolongada a agentes tóxicos, como por ejemplo el sílice, que da una patología conocida como silicosis, pero otro ejemplo típico de inflamación crónica por exposición a un agente tóxico es la que genera el humo del tabaco, ¿bien? Que la vamos a ver más adelante también en otra de las unidades problema, lo que es la acción del humo del tabaco, fundamentalmente a nivel de lo que es el epitelio respiratorio. ¿Por qué desencadena un proceso de inflamación crónica? Porque en los pacientes tabaquistas la exposición al humo del tabaco es constante sobre el epitelio respiratorio y fundamentalmente la exposición a agentes tóxicos que contiene el humo del tabaco y que va a motivar a un proceso inflamatorio crónico, es decir, constante y a una reacción justamente del epitelio respiratorio. Bien, entonces dijimos que nosotros para poder hablar de inflamación crónica necesitábamos tener estas tres características morfológicas en el tejido. Bien, o sea, yo tengo que ver que ese tejido está atravesando una respuesta inflamatoria, que está también atravesando un intento de reparación que inició con la misma inflamación y a su vez que hay zonas en las que se evidencia la destrucción tisular. Ahora, ¿qué veo yo para decir que hay inflamación, que hay reparación o que hay destrucción tisular? Para yo poder decir que hay una reacción inflamatoria, tengo que ver el infiltrado inflamatorio, es decir, tengo que ver la respuesta del tejido que vimos en lo que era la inflamación aguda. Voy a ver células del proceso inflamatorio, que en este caso, y acá tenemos la primera diferencia con la inflamación aguda, en la inflamación crónica el infiltrado predominantemente de las células es mononuclear, ¿bien? Así como en la inflamación aguda era polimorfonuclear, teníamos fundamentalmente en las primeras horas un infiltrado de neutrófilos, generalmente, que son polimorfonucleares. Las células predominantemente de la inflamación crónica son los macrófagos, o que derivan de los monocitos circulantes, que ahora lo vamos a ver, y los linfocitos y células plasmáticas, que también acompañan el proceso inflamatorio crónico. Bien, entonces la primera de las características es que yo veo un infiltrado inflamatorio presente en el tejido, fundamentalmente de células mononucleares. Bien, ahora, ¿qué veo para decir que ese tejido está intentando repararse? Bien, una de las principales características de la reparación como proceso, de la reparación tisular, es la formación de un tejido de granulación. Bien, el tejido de granulación lo vamos a ver más adelante en esta clase, pero le brinda justamente a la zona en donde está la lesión un soporte estructural y un soporte nutricio para el crecimiento de justamente la reparación de la lesión. Ese tejido de granulación, que se caracteriza porque es un tejido, como su nombre lo dice, granular, blando, bien, está formado fundamentalmente por fibroblastos, que sintetizan fibras de colágeno, células endoteliales, que van a ir generando una sustitución por tejido conectivo, y angiogenia, es decir, nuevos vasos sanguíneos que le aportan justamente la llegada de estas células a la zona del tejido de granulación. Entonces, la presencia en esa zona del tejido de granulación, es decir, el indicio de que el tejido se está intentando recuperar, también es propio del proceso inflamatorio crónico. Bien, pero eso tiene que coexistir con intentos o con zonas de destrucción tisular. ¿Por qué? Porque la noxa o el agente etiológico en la inflamación crónica no se logró neutralizar. Entonces, ¿cuál es la principal característica? Que tengo al agente lesivo directamente generando daño
o bien el propio daño que generan las células del sistema inmune intentando neutralizar a la noxa. Bien, entonces tengo zonas de inflamación, zonas de destrucción tisular y a su vez intentos de reparación del tejido que lo evidencio a través de la formación del tejido de granulación, que lo vamos a ver más adelante en profundidad cómo se va formando en el otro tema que es reparación. Bien. Las células clave de la inflamación crónica son los macrófagos. Bien, si les preguntan esto en algún examen, en alguna tutoría, ¿cuál es la célula clave o la más importante en la inflamación crónica? Los macrófagos. Bien, los macrófagos son células mononucleares que tienen un único núcleo que pertenecen al sistema fagocítico mononuclear. Bien. Los macrófagos derivan de los monocitos sanguíneos, que también son células que circulan en el torrente circulatorio y cuando se extravasan a los tejidos se diferencian en macrófagos, bien, en células con un alto potencial fagocítico. Ahora, yo puedo tener macrófagos que son residentes de órganos específicos, es decir, están localizados en un punto específico, o también tengo macrófagos que se extravasan de forma dispersa en lo que es el tejido conectivo. Pero las dos poblaciones de macrófagos derivan de los monocitos circulantes. Los macrófagos que están localizados constituyendo poblaciones estables y residentes en órganos específicos suelen recibir nombres puntuales. Entonces, a los macrófagos del hígado los llamaron células de Kupfer, porque son justamente monocitos que se extravasaron a constituir una población residente y cumplen allí una función fagocítica. Bien. En el vaso y en los ganglios linfáticos reciben el nombre de histiocitos sinusales porque se agrupan alrededor de los sinusoides, tanto esplénicos en el vaso como de los senos de los ganglios linfáticos. A nivel de los pulmones, sabemos que se ubican en los alvéolos y reciben el nombre de macrófagos alveolares. Y a nivel del sistema nervioso central, constituyen lo que llamamos la microglía. Entonces, ¿cuál es la célula clave de la inflamación crónica? Los macrófagos. Bien, como les dije, y acá se ve un poco mejor, los macrófagos derivan de un precursor, es decir, de una célula madre desde la médula ósea, que se diferencia a un monoblasto, que es el precursor del monocito. Bien, por diferenciación, ese monoblasto se transforma en un monocito que tiene una vida media en sangre de aproximadamente un día. Es decir, los monocitos circulan y buscan justamente extravasarse, los que no constituyen poblaciones fijas, al tejido conectivo y diferenciarse en macrófagos. Bien, ahora, tanto los macrófagos que están dispersos en el tejido conectivo como los macrófagos que constituyen poblaciones residentes requieren previamente de una activación para cumplir o potenciar sus funciones fagocíticas. Entonces, tenemos el macrófago constituyendo poblaciones residentes y cuando se vuelve una célula activa y fagocítica en el proceso inflamatorio, lo llamamos macrófago activado, que tiene un tamaño un poco mayor y a su vez tiene una mayor función fagocítica y potencial citotóxico, como habíamos visto en la formación de lo que es el fagosoma. Entonces, ¿cómo se extravasan los monocitos a la circulación, al tejido conectivo? Lo hacen de forma temprana en lo que es el proceso inflamatorio agudo, o sea, son reclutados en forma temprana gracias a los mediadores químicos de la inflamación y luego persisten en el tiempo. El mecanismo de extravasación que tienen los monocitos es exactamente igual al que vimos la clase pasada cuando vimos cómo la célula pasaba, el neutrófilo pasaba desde el interior del vaso hacia el líquido extracelular. Entonces recuerden que habíamos visto esos pasos de marginación, rodamiento y
adherencia, luego vimos el paso de extravasación o transmigración a través de las células endoteliales, y después teníamos la diapedesis. Todos esos pasos y la quimiotaxis. Todos esos pasos son exactamente iguales en las células, tanto en los monocitos como en los neutrófilos, ¿bien? Por eso ya lo vimos la clase pasada, y recuerden que el mecanismo es el mismo. Ahora, cuando está en el líquido extracelular, ese macrófago que fue reclutado, ¿bien?, se transforma en un macrófago activado. Parte de la activación de los macrófagos proviene de la liberación de sustancias de otras células del sistema inmune, como son los linfocitos T activados. Bien, como todo esto se profundiza en inmunología, bien, yo lo que les quiero decir es que para cumplir la función fagocítica, fundamentalmente, y de degradación de la noxa, el macrófago requiere o necesita de esta hiperactivación por parte de sustancias que liberan los linfocitos T, que son, por ejemplo, el interferón gamma y otras citocinas como la interleuquina 4. Bien, el macrófago, una vez que está activado en el líquido extracelular, va a ser responsable fundamentalmente de dos cosas. En primer lugar, va a ser responsable de lo que es el inicio de la reparación del tejido. ¿Por qué? Porque los macrófagos tienen la capacidad de secretar distintos tipos de factores de crecimiento celular y también factores de crecimiento vascular. Entonces, el macrófago, una vez que está activado, sintetiza y libera al medio factores angiogénicos y también factores de crecimiento celular. Entonces, ¿qué es lo que quiero que recuerden? Que el macrófago es responsable del inicio de la reparación del tejido también, ¿bien? Pero a su vez es responsable del daño tisular. O sea, por un lado causa daño porque está intentando eliminar a la noxa y contribuye al proceso inflamatorio, liberando especies reactivas de oxígeno, distintos tipos de enzimas para destruir a la noxa, y también formando el fagosoma en lo que es el tejido. O sea, todo eso genera un daño a nivel tisular, y por otro lado, justamente libera factores de crecimiento para lo que es el inicio de la reparación del tejido. Bien, entonces es la célula clave y interviene en los dos procesos o características morfológicas de la inflamación crónica. Bien. Bien, otras células que, como les dije, intervienen en la inflamación crónica son células fundamentalmente del sistema inmune, como son los linfocitos T. No me voy a meter tan de lleno en linfocitos T, pero lo importante es que son reclutados por enzimas, por citoquinas, que liberan los mismos macrófagos activados, como el factor de necrosis tumoral o la interleuquina 1. O sea, lo que hacen es atraer a los linfocitos T, y a su vez, como vimos en la diapositiva anterior, esos linfocitos T liberan interferón gamma, que sigue siendo quimiotáctico para monocitos, es decir, amplifica la respuesta inflamatoria porque atrae más monocitos y permite la activación y diferenciación de los macrófagos que ya se extravasaron. Bien, a su vez, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral tienen un efecto autócrino porque generan actúan en zonas cercanas generando una autoactivación de la población celular, y un efecto parácrino porque puede actuar en otras células vecinas como linfocitos B, células natural killer, y también sobre los macrófagos para potenciar la respuesta del sistema inmune. Bien. Después tenemos otras células que también pueden participar de la inflamación crónica, que son los plasmocitos, o también los pueden leer como células plasmáticas, que derivan de los linfocitos B activados. Bien, o sea, cuando el linfocito B se activa, se transforma en un plasmocito o célula plasmática. Que la principal característica que tiene, si ustedes recuerdan de cuando vieron algo de inmunología en primer año, es que tienen la capacidad de sintetizar anticuerpos o inmunoglobulinas
frente a antígenos extraños que también van a participar, en el caso de que así lo requiera, justamente en la eliminación de la noxa por parte del sistema inmune. Otras células que pueden estar involucradas son los eosinófilos. Estos fundamentalmente participan en reacciones inflamatorias mediadas por inmunoglobulina E y también en infecciones, es decir, en las alergias, y también en las infecciones parasitarias, es decir, cuando el estímulo o la noxa desencadenante suele ser un parásito. Bien. Y por último tenemos los mastocitos, que están distribuidos en todo lo que es el tejido conjuntivo, conectivo, que participan no solo en la inflamación aguda, sino también en la inflamación crónica, y que presentan un receptor en su superficie que reconoce un antígeno específico. Bien. Ahora, cuando ese receptor reconoce al antígeno, lo fija y se produce la desgranulación, si recuerdan, de los gránulos de los mastocitos, que tienen fundamentalmente mediadores químicos que amplifican la respuesta inflamatoria, como prostaglandinas e histaminas. Entonces, la célula clave del proceso inflamatorio crónico son los macrófagos, pero todas estas otras células también pueden intervenir dependiendo del proceso inflamatorio crónico del cual estemos hablando. Bien, por eso las vemos más por arriba, por decirlo así. Toda esta inflamación crónica que vimos hasta recién es el proceso inflamatorio crónico inespecífico. Bien, o sea, yo estoy hablando de una inflamación crónica cualquiera en un tejido cualquiera. Bien. Ahora, hay un patrón de inflamación crónica que se considera específico porque cursa con la formación de una lesión típica que se conoce como granuloma. Entonces, ¿qué es la inflamación o las enfermedades granulomatosas? Son enfermedades que cursan con inflamación crónica y que forman una lesión especial que se conoce como granuloma. Ahora, ¿cualquier estímulo va a desencadenar la formación de un granuloma? No, bien, por eso se considera específica, porque va a haber ciertos estímulos que cursen con la formación de granulomas, como por ejemplo estos que puse acá. Entonces, ¿qué es un granuloma? Es un patrón morfológico especial, o sea, específico, y se produce frente a material extraño inerte, que puede ser exógeno o endógeno, pero no degradable. O sea, ¿qué significa eso? Que el cuerpo no lo puede eliminar, fundamentalmente un único macrófago no va a poder eliminar esa noxa, entonces lo que va a hacer es formar un granuloma a su alrededor, como ahora vamos a ver, en respuestas inmunes contra antígenos tisulares propios, es decir, en las respuestas de autoinmunidad o en las reacciones de autoinmunidad también se pueden formar granulomas, o bien frente a agentes infecciosos que tengan vida intracelular, pero que tengan baja patogenicidad. Este es el caso típico, por ejemplo, del Mycobacterium tuberculosis, que da la tuberculosis, o bien del Mycobacterium leprae, que da la lepra, que son agentes de vida intracelular, o sea, son fagocitados por los macrófagos, pero como no son totalmente eliminados y quedan latentes en el interior, la reacción que se forma a su alrededor es un granuloma. Entonces, otra forma de definir al granuloma es un intento celular, es decir, un intento por parte de las células del sistema inmune de contener al agente lesivo que es difícil de erradicar. Bien, las células no logran eliminar al agente totalmente, entonces, ¿qué hacen? Lo aíslan en un granuloma, bien, como un intento de mantenerlo ahí adentro. El granuloma, que también podemos decir que es un foco, porque es una zona localizada de inflamación crónica, va a estar compuesto por distintos tipos de células que se organizan distinto en el espacio. Bien, ¿cuál es la célula principal del granuloma? Los macrófagos. Bien, recordemos que la célula principal de cualquier proceso inflamatorio crónico es el macrófago. Ahora, en la inflamación crónica, estos macrófagos van a ir sufriendo progresivamente modificaciones en lo que es su estructura. Es
Es decir, que una vez que fagocitaron a la noxa, ese estado de hiperactivación los hace crecer justamente y se transforman en células epitelioides. Entonces, ¿qué es una célula epitelioide? Es un macrófago que ya fagocitó al agente a eliminar y crece por ese estado de hiperactivación y la presencia de los mediadores químicos constantemente y expande su citoplasma. Por eso se dice que son células epitelioides, por la semejanza con las células epiteliales que tienen gran cantidad de citoplasma. Entonces los macrófagos se transforman en células epitelioides. Van a estar rodeados de esas células epitelioides de un collar de linfocitos y células plasmáticas que le forman como una cápsula, ¿bien? O sea, están participando también de la respuesta inmune y le forman los linfocitos que vimos previamente y las células plasmáticas un collar a lo que sería el centro de células epitelioides. Con el paso del tiempo, esas células epitelioides que dijimos que tienen gran cantidad de citoplasma, se empiezan a fusionar, ¿bien? Y así se forman lo que se conocen como células gigantes. ¿Qué pasa? Si yo tengo una célula con mucho citoplasma y un único núcleo que se fusiona con otra célula que también tiene mucho citoplasma y un único núcleo, voy a tener una única célula después de la fusión con dos núcleos y mucho citoplasma. Bien, eso es lo que son las células gigantes. Son células epitelioides fusionadas que tienen gran cantidad de citoplasma y también tienen muchos núcleos dispersos en ese citoplasma. Bien, todo esto obviamente como parte de la respuesta inflamatoria crónica. Entonces, acá les dejo, las células gigantes son una gran masa de citoplasma que pueden tener 20 núcleos o incluso más que están dispersos en el citoplasma. Ahora, dependiendo de cómo esos núcleos se distribuyen en el citoplasma, bien, hay dos tipos de células gigantes, que esto tiene importancia más que nada para los anatomopatólogos, si no, no tiene gran relevancia clínica, pero para que lo sepan, esas células gigantes se llaman células gigantes de tipo cuerpo extraño cuando los núcleos se distribuyen al azar, no como se ve en esa imagen, y células gigantes de tipo Langhans, bien, porque fue quien las describió, cuando esos núcleos se distribuyen en la periferia de lo que sería la célula gigante, bien. Entonces, dependiendo de cómo quedan todos estos núcleos en la célula gigante, van a recibir distintos nombres tras la observación con el microscopio, bien. Bueno, los granulomas se clasifican en estos dos grandes grupos, bien, que lo vamos a terminar de ver cuando veamos patologías que cursen con granulomas, pero fundamentalmente tenemos estos dos. Los granulomas de tipo cuerpo extraño, que son justamente, o sea, se forman respondiendo a la presencia de un cuerpo extraño inerte, como por ejemplo material de sutura, talco, que van a quedar aislados en el centro del granuloma. O por ejemplo, una astilla es un cuerpo extraño inerte, o sea, no tiene vida y es difícil de eliminar por un único macrófago, entonces queda aislado en el centro del granuloma, ¿bien? Pero en este caso no interviene todo lo que es la patogenia del sistema inmune, ¿bien? En el caso de los granulomas inmunitarios, son inducidos por agentes, generalmente microorganismos o autoantígenos, que generan una respuesta adaptativa por parte del sistema inmune. Entonces los macrófagos lo que hacen es atrapar por ejemplo, el microorganismo, procesarlo, presentar los antígenos al sistema inmune, generalmente a los linfocitos T, y después de eso se constituye el granuloma. Bien, entonces granulomas de tipo cuerpo extraño, granulomas de tipo inmunitario. Bien. Acá les dejé justamente lo que acabo de explicar, los granulomas de tipo cuerpo extraño, entonces se forman por un cuerpo extraño inerte, no hay respuesta inmune, o sea, no se desarrolla una respuesta inmune adaptativa, bien, que participe en la patogenia, en la formación del granuloma,
y lo que ocurre es que los macrófagos y las células gigantes rodean lo que sería el agente inerte difícil de fagocitar por un único macrófago. En cambio, en los granulomas inmunitarios se desarrolla una respuesta inmune adaptativa. Los macrófagos fagocitan, procesan el antígeno y lo presentan a los linfocitos T, ¿bien? El ejemplo típico de granuloma inmunitario, como les decía, es el granuloma tuberculoso, ¿bien? La tuberculosis se denomina así porque justamente los granulomas que se forman a nivel pulmonar, ¿bien?, recibieron el nombre de tubérculos. Entonces, por eso quedó el nombre de tuberculosis. El agente causal de la tuberculosis, que es el Mycobacterium tuberculosis, es fagocitado por los macrófagos alveolares y lo que va a ocurrir es que como evade la respuesta inmune, los macrófagos lo que generan es la formación de un granuloma y en el interior persisten las micobacterias. Entonces acá se ve bien en la imagen los macrófagos hiperactivados, la formación de células epitelioides y después de células gigantes, el collar de linfocitos y células plasmáticas, y con el paso del tiempo esa lesión se rodea también de fibroblastos, bien, que le determinan como una cápsula al granuloma, bien. Entonces, para que tengan un ejemplo de un tipo de inflamación crónica y granulomatosa es la tuberculosis, bien. Después esto se ve mejor cuando se estudia tuberculosis, pero tampoco me puedo extender y dar tuberculosis en esta clase, bien. Bueno, vamos a ver ahora entonces la otra parte de la clase que sería lo que es curación de las lesiones, bien. ¿Qué es una lesión? Es una solución de continuidad en un tejido o en un órgano, ¿bien? Es decir, es la interrupción de la continuidad celular de un tejido, de la piel, por ejemplo, o de un órgano profundo, ¿bien? Cuando digo solución de continuidad, estoy queriendo decir que se interrumpió la continuidad de estructuras que tenía ese tejido y por eso apareció una lesión, ¿bien? Cuando se interrumpe la continuidad de las estructuras de un tejido, eso luego tiene que repararse, ¿bien? Y el proceso de reparación comienza con la misma inflamación, como vimos anteriormente, ya que los macrófagos son fundamentalmente los que sintetizan o liberan los factores de crecimiento tisular. El tejido lesionado puede ser sustituido tanto porque se regeneran células parenquimatosas que sobreviven, o sea, puede ser sustituido por las mismas células que lo componían, como es por ejemplo el caso de la piel en las heridas superficiales, o bien por proliferación de tejido conjuntivo, es decir, se forma una cicatriz, o bien por la combinación de ambos. Bien, lo que quiero que quede claro acá es que yo puedo recuperar una lesión tanto formando, o sea, por regeneración de células del mismo tejido que sobrevivieron, o bien por la formación nueva para poder completar esa falta de tejido de un tejido conjuntivo, bien, por la formación de una cicatriz, bien. La reparación de las lesiones en los pacientes y en las distintas patologías va a depender tanto de factores generales como también de factores específicos, bien. Dentro de los factores generales que tienen influencia en el paciente en la reparación del daño en un tejido, vamos a tener el estado nutricional del paciente, los trastornos hematológicos, patologías concomitantes como por ejemplo la diabetes o la ingesta prolongada con corticoides, o sea, eso retrasa generalmente e influye negativamente en lo que sería la reparación de las lesiones. En el caso de la diabetes, que después la vamos a estudiar más adelante en la última unidad, genera un daño a nivel de la microcirculación. Bien, eso sería la explicación de por qué la diabetes altera la reparación de las heridas. Ahora vamos a ver que la reparación de las heridas involucra la participación de los vasos sanguíneos y si nosotros tenemos un daño a nivel de la microcirculación, que es lo que ocurre en la diabetes, por eso les puse microangiopatía, eso va a influir negativamente en la reparación de las heridas, que es lo que ocurre en los pacientes diabéticos. Y después hay factores específicos, como por ejemplo
la capacidad de regeneración que tengan las células de ese tejido. Bien, ustedes saben que no todas las células de los tejidos corporales se pueden regenerar, bien, con la misma capacidad, de cuán íntegro haya quedado el esqueleto de ese tejido. O sea, no es lo mismo un tejido que se destruyó totalmente, bien, o por ejemplo una herida muy profunda en la piel, que una herida que no comprometió ni siquiera lo que sería la integridad de la membrana basal, bien. De la actividad proliferativa de relleno, que va a depender de la migración de fibroblastos, y de la presencia o no de infección. Bien, se considera que la infección en un tejido, bien, es la causa más importante de retraso en lo que es la reparación del daño en un tejido o en una herida. O sea, si una herida se está intentando reparar ante la presencia de una infección, eso va a retrasar notablemente la reparación y la sustitución, ya sea o por células del mismo tejido o por tejido conectivo de esa lesión. Bien. Entonces, este cuadrito está sacado del Robbins y esto es más o menos lo que tenemos que entender. Bien, cuando se produce una lesión, nosotros vamos a tener una respuesta celular y vascular, y cuando nosotros ya sabemos que cuando en un tejido hay una respuesta celular y vascular, ¿qué hay en el tejido? Hay un proceso inflamatorio, bien, o sea, ya sea un proceso inflamatorio agudo o crónico, en todo tejido que se lesiona, yo voy a tener un proceso inflamatorio, porque voy a tener reacciones por parte de los vasos y reacciones por parte de las células. Bien, cuando se elimina el estímulo, o sea, la lesión fue aguda porque el tejido, después de esta respuesta, logró eliminar al estímulo que generó la lesión, pueden ocurrir dos cosas. O que el tejido se recupere por regeneración, que es lo que ocurre en las heridas superficiales de la piel, o en el caso de los tejidos que hay muerte de células parenquimatosas, pero la trama queda intacta, entonces se produce una regeneración a partir de células que sobrevivieron y que están intactas, o bien cuando hay muerte de células parenquimatosas y lesiones en la trama del tejido o heridas más profundas a nivel de la piel, que por ejemplo dañan la membrana basal, ese tejido no se va a regenerar, pero se va a reparar con la formación de una cicatriz. Bien, entonces yo puedo tener un proceso inflamatorio agudo que cuando se elimina la noxa logra una regeneración, o sea, el tejido se tiene que reparar, ya sea por regeneración, como ocurre en las heridas superficiales de la piel, o por reparación. Si esa herida es más profunda, se forma una cicatriz. Bien, también la formación de una cicatriz ocurre, por ejemplo, en las células del miocardio. Bien, cuando células del miocardio se mueren, por ejemplo, tras un infarto, esa zona de lesión, una vez que se eliminó el estímulo agudo, se reparan y se forma una cicatriz. Bien, ahora vamos a ver de qué. Ahora, cuando la lesión tisular es persistente, estamos ante la presencia de ¿qué? De un proceso inflamatorio crónico, bien, porque dijimos que si yo en un tejido, que lo vimos en la clase de hoy, tenía lesión tisular constantemente porque no podía eliminar a la noxa, o sea, el tejido intentaba repararse porque la reparación inicia con el mismo proceso inflamatorio, pero a su vez tengo una lesión tisular persistente porque la noxa está ahí, bien. En esos casos, la respuesta que se forma para intentar reparar la lesión desencadena un depósito excesivo de colágeno que se denomina fibrosis. Bien, también es tejido cicatrizal porque intenta reparar la zona de la lesión, pero cuando el depósito de colágeno es excesivo, recibe el nombre de fibrosis. Y la fibrosis es típica de las enfermedades inflamatorias crónicas, como por ejemplo la cirrosis, la pancreatitis crónica, la fibrosis pulmonar. Todas tienen distintos estímulos. Bien, por ejemplo, en el caso de la cirrosis, que es la fibrosis hepática, lo que ocurre es que hay un depósito excesivo de tejido colágeno entre medio de los canales de hepatocitos. Bien, producto de que hay una respuesta inflamatoria crónica persistente. Bien, vamos a entonces diferenciar bien lo que serían las aguas en regeneración y
reparación de un tejido o cicatrización. Bien, entonces yo puedo tener la recuperación de un tejido completa, o sea, del tejido que se dañó por regeneración, bien, que lo que hacen las células que quedaron es proliferar para intentar reemplazar las estructuras perdidas, pero nosotros sabemos que en nuestro cuerpo hay pocos tejidos que se pueden regenerar totalmente, o sea, el más importante es la piel, si no hay daño de la membrana basal, y otro de los órganos que logra una compensación funcional es el hígado. Pero después nosotros no somos como algunos anfibios que, por ejemplo, pierden alguna extremidad, por ejemplo, los pulpos o algunos renacuajos que pierden una extremidad y esa extremidad se regenera. Eso no ocurre, o sea, lo que nosotros tenemos es el otro proceso que es la reparación. Bien. A ver, acá hay una pregunta. ¿Esa regeneración puede ser por hiperplasia o nada que ver? Es por hiperplasia, exactamente. Ahora lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Entonces, puedo tener la regeneración o la reparación. Ahora, ¿qué pasa con la reparación? Recupera la estructura, que es lo más importante. O sea, si yo tengo una herida en la piel profunda, necesito recuperar la continuidad de la estructura cutánea, pero produce algunas alteraciones funcionales porque si no se regenera a expensas del mismo tejido, se forma una cicatriz por depósito de colágeno, pero no recupera la función. Por ejemplo, vamos a verlo en un ejemplo más sencillo. Si yo tengo un infarto en el músculo cardíaco, en el miocardio, pierdo células contráctiles, pierdo miocitos que se mueren por necrosis y en esa zona pongo un parche de tejido colágeno. ¿Eso tiene la misma función que los miocitos cardíacos? No. O sea, yo logro la recuperación estructural porque puedo llenar ese espacio de tejido colágeno, pero no recupero la función estructural porque el tejido colágeno no tiene función contráctil. Bien, entonces, esta es la principal diferencia entre regeneración y reparación. Bien, las dos lo que logran es completar o reparar una herida. Bien, pero la regeneración lo que intenta hacer es recuperar también la función, además de la estructura. Bien, entonces, como preguntaba acá la compañera, en la regeneración, que lo vamos a ver, que se da fundamentalmente a nivel hepático, la compensación es a expensas de la hiperplasia. Para entender tanto la regeneración como la reparación de los tejidos, primero tenemos que entender un poquito estas dos cosas, que serían el control de la proliferación celular y cómo crecen básicamente los tejidos normales y los mecanismos de angiogenia. Si bien esto, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos, si bien esto parece un poco difícil y en el Robbins está súper largo, bien, yo no quiero que se compliquen mucho con esto. Entonces lo que voy a hacer es explicar lo que nos sirve de estos temas para entender cómo se regeneran y reparan los tejidos, ¿bien? Entonces, no se vuelvan locos ni se mambeen. Lo que vamos a hacer de estos dos temas es entender lo que nos sirve a nosotros para los otros dos temas, para entender cómo se cura o se repara una herida, ¿bien? Para ver el tema este de control de proliferación celular y cómo crece un tejido normal, que no es el tema de la clase, bien, eso quiero que quede claro, o sea, el tema es reparación de una herida, tenemos que saber que el tamaño de una población celular está condicionado por la velocidad de proliferación de las células de ese tejido, por el grado de diferenciación. Ustedes saben que hay tejidos que están más diferenciados y otros tejidos que conservan células madre indiferenciadas, ¿bien? Y lo que sería la muerte por apoptosis. O sea, esos tres factores condicionan el tamaño de una población celular cualquiera, ¿bien? Las células que no se pueden replicar, es decir, que no pueden replicarse por mitosis para poder generar o aumentar la población celular, se llaman células con diferenciación terminal, ¿bien? Esas células obviamente no van a poder regenerar, ¿bien? A eso es lo que quiero llegar. Si yo tengo células que ya están diferenciadas totalmente en un patrón muy específico, como ocurre, por ejemplo, a nivel neuronal, que son células con diferenciación terminal, son células súper especializadas en la transmisión del impulso nervioso,
no pueden replicarse y por lo tanto contribuir a la regeneración del tejido. Entonces, la influencia de la presencia de estas células depende de qué tejido esté hablando, ¿bien? Porque en algunos tejidos esas células diferenciadas no se pueden reponer y en otros tejidos, como por ejemplo en la piel o en la gran mayoría de los epitelios que tienen una capa basal de células madre, esas células sí se reponen por células del propio tejido, ¿bien? Según la actividad proliferativa que tengan los tejidos, o sea, según qué tipo de células tengan y cuánta proliferación esas células pueden tener, se clasifican en estos tres grupos los tejidos, ¿bien? Lábiles, estables y permanentes, ¿bien? Los tejidos lábiles tienen células que se dividen de forma continua y que sustituyen a las células que se van destruyendo, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el ejemplo típico de los tejidos lábiles? Todos los epitelios, que ustedes saben que tienen un recambio constante, tanto la piel, que va descamando constantemente por la migración de los queratinocitos, como por ejemplo el epitelio de la cavidad oral, de la vagina, del cuello uterino, todo lo que es el epitelio del intestino delgado que se recambia mínimo una vez por semana. O sea, esos tejidos son tejidos lábiles porque las células se dividen por mitosis constantemente y van sustituyendo a las células que se desprenden o bien se destruyen. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tienen células madre que derivan de otras células madres adultas, pero esas células madres tienen una gran capacidad de proliferación. Entonces, la descendencia de esas células madres se puede diferenciar en distintos tipos celulares y, por lo tanto, a nivel de la piel, la capa basal de células madre que va a originar a los queratinocitos, por ejemplo, bien, que van migrando por las sucesivas capas hasta que descaman y se pierden en el estrato córneo y luego otros queratinocitos derivados de células madres inician el proceso de migración, bien. En el caso de los tejidos permanentes ocurre justamente lo contrario, o sea, tienen células que ya no se pueden dividir más porque abandonaron el ciclo celular y el ejemplo típico son las neuronas, como les había dicho, que son células muy especializadas, los miocitos cardíacos o células musculares esqueléticas y cardíacas, bien, o sea, esas células ya no se pueden dividir más porque abandonaron el ciclo celular y por lo tanto constituyen tejidos permanentes. ¿Qué va a pasar acá entonces? Que no voy a poder tener posibilidad de curación por regeneración, ¿bien? Porque no se pueden generar y replicar y constituir nuevas células. Voy a necesitar una cicatriz de tejido colágeno. Y en el medio de los tejidos lábiles y los tejidos permanentes tenemos los tejidos estables, ¿bien? Que son aquellos que tienen células quiescentes. ¿Qué son las células quiescentes? Son células que en condiciones normales tienen un bajo nivel de replicación, pero ante algunos estímulos o lesión pueden sufrir divisiones rápidas o un crecimiento rápido por hiperplasia para poder reconstituir el tejido de origen. ¿Cuáles van a ser esas células? Las células hepáticas, las células renales, las células pancreáticas y fíjense, fibroblastos, músculo liso y células endoteliales. Bien, entonces, células endoteliales y fibroblastos, que son las que más me interesan porque las vamos a ver después, tienen la capacidad, y las células hepáticas también, de que no se replican constantemente como el epitelio, por ejemplo, de la cavidad oral, pero ante una lesión pueden justamente ingresar en el ciclo celular y sufrir ciclos repetidos de mitosis para poder justamente reconstituir el tejido de origen. Bien, entonces, como me preguntaba acá la compañera, dentro de los mecanismos de regeneración, el más importante en nuestro organismo, el ejemplo que más se usa es el del hígado, que tras una hepatectomía parcial, ¿qué significa una hepatectomía parcial? Es resecar un lóbulo hepático, es decir, un pedazo de hígado, generalmente porque hay una lesión por debajo, tiene la capacidad de generar una recuperación funcional. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
que se produce la hiperplasia de los lóbulos remanentes del hígado, ¿bien? Pero la recuperación es funcional, o sea, yo recupero masa hepática, pero no se forman hepatocitos nuevos, ¿bien? Eso sí quiero que quede claro, porque habíamos visto entonces que los hepatocitos son o pertenecen a un tejido estable, es decir, son células quiescentes, ¿bien? Ahora, en el caso de los mecanismos de reparación, que va a ocurrir que, como vimos antes, cuando las lesiones tisulares son más graves, como por ejemplo las heridas de la piel son más profundas, o bien las lesiones tisulares crónicas, ya no es posible la curación por reparación, ¿bien? En realidad acá quise poner por regeneración, sino que la curación se da por depósito de colágeno y otros componentes de la matriz extracelular, como glucosaminoglucanos, proteoglucanos, bien, pero el más importante son las fibras de colágeno, que las sintetizan los fibroblastos, y así se forma una cicatriz, bien. ¿Qué es la cicatriz? Es una respuesta fibroproliferativa, es decir, tengo fibroblastos sintetizando fibras de colágeno, pero parchea el tejido, o sea, forma un parche en el tejido, pero no recupera la función. Esto es importante. O sea, yo recupero la estructura, que sí es importante porque no puedo tener una solución de continuidad persistente, pero no puedo recuperar la función, porque la cicatriz es tejido colágeno, ¿bien? ¿Cuáles son las características o los pasos que se van dando en la reparación? Primero voy a tener un proceso inflamatorio, como ya lo vimos con ustedes, en el cual dijimos que tras una lesión se producía una respuesta celular y una respuesta vascular. Ahora, cuando yo estoy intentando reparar un tejido, necesito de la participación y la formación de nuevos vasos sanguíneos, y ese es el mecanismo de angiogenia que les dije previamente que teníamos que entender. A raíz de esos nuevos vasos sanguíneos que se forman y de los que ya existían en la zona de la lesión, migran y proliferan en el tejido los fibroblastos, que son las células que sintetizan las fibras de colágeno. Por depósito de ese colágeno se forma la cicatriz y luego esa cicatriz sufre un remodelado, ¿bien? Y el tejido conjuntivo queda constituido rellenando la zona, ¿bien? Entonces, vamos a ver lo que es la angiogenia, que quiero que les quede claro que angiogenia es el proceso de formación de vasos sanguíneos que ocurre en el adulto, para que lo diferencien de vasculogenia, o sea, a nivel de los términos, porque vasculogenia es el proceso de formación de vasos en lo que es el desarrollo embrionario, ¿bien? El proceso de formación de vasos sanguíneos en el adulto, la angiogenia, se puede dar porque se reclutan células endoteliales progenitoras, o sea, células madre, desde lo que es la médula ósea, bien, que hasta ahora en la naturaleza del mecanismo de reclutamiento es algo incierta, o bien a partir de vasos preexistentes, ¿bien? Entonces, ¿qué quiero decir hasta acá? Que yo puedo formar vasos nuevos en la zona donde estoy intentando formar la cicatriz a partir de llamar células madre de la médula ósea y, o sea, que formen las células endoteliales nuevas, o bien a partir de un vaso que ya existía y que obviamente se dañó, ¿bien? Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese vaso preexistente? Como estoy teniendo una respuesta inflamatoria, voy a tener vasodilatación y aumento de la permeabilidad endotelial en respuesta fundamentalmente a mediadores químicos como el óxido nítrico. Luego en ese vaso se produce la degradación de la membrana basal por un mecanismo de proteólisis y migran células endoteliales respondiendo al estímulo angiogénico. Como dijimos que eran células quiescentes, esas células endoteliales empiezan a proliferar, bien, debido a la presencia de mediadores químicos como el factor de crecimiento angiogénico, y se produce luego la maduración por remodelado de esos tubos capilares, y después, para darle más estabilidad a ese vaso sanguíneo, se reclutan células periendoteliales, que son pericitos y células musculares lisas que le van a dar finalmente el sostén. Bien,
Tampoco es que ustedes tienen que saber exactamente todo este proceso, pero para que sepan de qué hablamos cuando decimos angiogenia, ¿bien? Esta sería la angiogenia a partir de vasos preexistentes. Entonces, tengo acá lo que sería un brote capilar o lo que es la zona en donde se lesionó el vaso, y dijimos que acá comienza la proliferación y el remodelado de la nueva red capilar hasta que se forma una red madura. Ahora, si yo tengo el otro mecanismo de formación, es el acogimiento o el reclutamiento de células madre o células precursoras endoteliales desde la médula ósea, que todavía no está muy bien esclarecido, pero se cree que es por la misma liberación de mediadores químicos que motivan la liberación de esas células madre desde lo que es la médula ósea. Bien, como ese no es el tema central, sino cómo se curan las heridas, vamos a volver a esta parte, y como vimos en regeneración el prototipo a raíz del hígado, en este caso vamos a hablar del prototipo en lo que son las heridas cutáneas. Bien, o sea, cómo se cura una herida cutánea. Dijimos que el primer paso es la inflamación. Yo tengo una zona de lesión con una respuesta celular y una respuesta vascular. La respuesta celular va a implicar la llegada tanto de células del sistema inmune, y también se va a formar un coágulo que trata de frenar la hemorragia y detener justamente el sangrado. Pasando el tiempo, justamente, esta herida cutánea entra en una etapa de proliferación, que ahora lo vamos a ir viendo, es decir, que las células endoteliales, las células epiteliales, perdón, de los márgenes de la lesión, van a ir repitelizando la zona en donde estaba el coágulo, y se forma el tejido de granulación y nuevos vasos sanguíneos. Bien, ese tejido de granulación le da un soporte o una matriz provisional o estructural a lo que es justamente la síntesis de la cicatriz o bien de nuevas células. Bien, generalmente, fíjense, acá lo tenemos bien claro, la recuperación o la curación de las heridas cutáneas se dice que se dan o por primera intención o por segunda intención. ¿Cuál es la principal diferencia? El ejemplo típico de la curación por primera intención son las incisiones quirúrgicas, o sea, los cortes quirúrgicos que son limpios, que tienen los bordes sin infección, bien, y en donde generalmente son heridas lineales, bien. Entonces fíjense que en el centro se forma el coágulo, ese coágulo se deseca y en la superficie se forma una costra. ¿Y acá qué pasa? Acá abajo tengo la reacción inflamatoria, si me están siguiendo. Tengo los neutrófilos que migraron, se formó el coágulo para detener el sangrado, y luego en la imagen que está debajo, que ya se formó el tejido de granulación para darle soporte a la regeneración de estas células epiteliales que van a sufrir mitosis progresivas, y finalmente en la última imagen se forma la unión fibrosa por debajo y la recuperación de lo que sería la superficie epitelial. Ahora, en las heridas por segunda intención, la zona que tengo que rellenar es mucho más amplia en superficie, ¿bien? Entonces, si bien se produce la respuesta inflamatoria y la formación del tejido de granulación, por debajo se tiene que producir una contracción porque el defecto es mucho más difícil de rellenar. Entonces, este es el caso típico, por ejemplo, de las biopsias o donde se hacen extracciones escisionales, se llaman. O sea, yo saco un pedazo de lo que sería la piel, pero que es tan amplio en margen que va a generar un cierre por segunda intención, bien, con contracción por debajo de la herida. Entonces vamos a ver estos pasos uno por uno. El primero, como ya vimos, con ustedes ya estudiamos, es la formación de un coágulo de sangre que frena la hemorragia y a su vez actúa como andamiaje provisorio para las células que van migrando y son atraídas por los factores de crecimiento. Como en la superficie de ese coágulo ocurre un proceso de deshidratación, o sea, se deseca todo lo que es las secreciones húmedas, se forma inicialmente una costra que va tapizando la herida, que es la famosa cascarita, ¿bien? O sea, estamos hablando de una herida totalmente superficial, ¿bien? ¿Qué ocurre por debajo de esa costra?
hay una proliferación de fibroblastos, dijimos, y células endoteliales, y se forma lo que se conoce como el tejido de granulación. Bien, acá lo tenemos bien clarito en una imagen. El tejido de granulación tiene este aspecto blanco, rosado, es bien granular. Histológicamente está formado por nuevos vasos sanguíneos y por fibroblastos. Bien, ahora, esos nuevos vasos sanguíneos que se formaron por la angiogenia generalmente son defectuosos hasta que logran la estabilidad final y tienen fugas de líquido, por lo tanto el tejido de granulación es edematoso, ¿bien? O sea, hay líquido presente en lo que es el tejido de granulación, está húmedo, ¿bien? Y fíjense cómo rellena todo lo que es la solución de continuidad que yo les decía en la piel, ¿bien? Ahora, ¿qué va a pasar ahí abajo, como lo veíamos en la imagen anterior? Los neutrófilos que migraron como parte de la reacción inflamatoria son progresivamente sustituidos por macrófagos que derivan de los monocitos circulantes y que van a eliminar los restos extracelulares, los fibrina y otros cuerpos extraños. Y a su vez, como los macrófagos liberan mediadores químicos, inducen la angiogenia y el depósito de matriz extracelular. Bien, entonces se produce la migración de fibroblastos por debajo, atraídos por mediadores químicos, al foco de la lesión, y esos fibroblastos empiezan a sintetizar fibras de colágeno, que al inicio se orientan de forma vertical, pero luego van a unirse en forma de puente, bien, para cerrar esa incisión. En ese tejido de granulación que se le están formando las fibras de colágeno, bien, se produce entonces la proliferación de células epiteliales desde los márgenes que se van a ir depositando y se fusionan por debajo de la línea media de lo que sería la costra superficial y forman una leve capa epitelial bien delgadita, a partir de la cual va a ir proliferando bien el tejido epitelial que engruesa todo lo que es la epidermis. Bien, pero eso es gracias a que estas células conservan la capacidad de replicación. Bien, entonces, una vez que aumenta la cantidad de colágeno, la herida o la zona va a ir progresivamente blanqueándose, o sea, donde estaba este tejido de granulación, se rellena todo de colágeno, el colágeno tiene esa coloración blanquecina, los canales vasculares retroceden y queda esta cicatriz pálida y avascular. Bien. Cuando las heridas son muy extensas, como dijimos en el caso de las heridas que cierran por segunda intención, ocurre por debajo la diferenciación de esos fibroblastos en otro tipo de células que se llaman miofibroblastos. ¿Qué son los miofibroblastos? Son células que tienen las características de los dos tipos celulares, es decir, de fibroblastos para sintetizar fibras colágenas y de o sea, de células como los miocitos, o sea, células musculares, bien, que tienen capacidad contráctil. Entonces, al tener capacidad contráctil, lo que hacen es contraer por debajo la herida para poder intentar cerrar, por segunda intención en este caso, las heridas que son más amplias a nivel superficial. Acá me preguntan en las estrías de la piel. Las estrías son una lesión, bien, de la piel que se da por sobreestiramiento, o sea, es distinto. En el caso de las estrías, nosotros vemos lo que queda es justamente una zona más blanquecina, pero porque por debajo hay disrupción de las fibras que luego no se vuelven a ensamblar justamente. Entonces lo que ocurre es distinto. Las estrías son la lesión, bien, no la cicatriz. Lo que ocurre en las estrías es que el sobreestiramiento de las fibras genera la disrupción de las fibras de la matriz extracelular, pero que ya existen, no hay solución de continuidad previa. Bien. Bueno, y vamos a ver ahora 3 ejemplos en los cuales la reparación resultaría patológica. Bien, si bien ustedes no tienen que todavía conocer todo esto, yo les dejé los 3 ejemplos que menciona el Robbins, bien, en donde vemos básicamente cómo esa cicatriz se forma de manera defectuosa. Bien, un ejemplo típico es la dehiscencia, es decir, que se vuelvan a separar los bordes de la herida.
Eso ocurre normalmente a nivel de lo que es la cavidad abdominal, cuando hay situaciones que aumentan la presión intraabdominal, después, por ejemplo, de una cirugía o el cierre de una hernia o de una eventración, y por lo tanto cualquier situación que aumente la presión intraabdominal, como los accesos de tos, los vómitos o una obstrucción intestinal por un hilio, pueden generar la separación de los bordes de una herida. O bien, en el caso de las úlceras, como por ejemplo cuando no hay una vascularización adecuada en el proceso de cicatrización y queda una úlcera, es decir, una solución de continuidad que no logra terminar de separarse porque hay una pérdida de sustancia total en los márgenes y a su vez la vascularización, ya sea por vasculopatía o por el factor que sea, es insuficiente. Bien. Otra causa de que la cicatriz se forme mal puede ser porque hay un exceso de los componentes, como por ejemplo cuando hay una excesiva cantidad de colágeno. Esto ocurre, por ejemplo, en las cicatrices hipertróficas, o sea, tengo más cantidad de colágeno, pero que respeta los límites de la lesión. Y otro ejemplo son los queloides, en los cuales, o sea, hay gente que tiene predisposición a cicatrizar por queloides, en los cuales lo que hay es una cicatriz, pero que crece por encima de los límites de la lesión. O sea, hay una mayor cantidad de tejido colágeno por encima de lo que son los límites de la lesión. Bien. Y después otro ejemplo de exceso de los componentes sería cuando hay una cantidad excesiva de tejido de granulación. En este caso esto hay que resecarlo con un bisturí o un electrobisturí, o con una cirugía directamente, porque nosotros necesitamos recuperar el epitelio, entonces este exceso de tejido de granulación no permite. Bien, esto sería reparación patológica. Otro ejemplo típico es el de las contracciones, o sea, se da por exageración del proceso normal que vimos de contracción y puede provocar deformaciones. Bien, tanto en las palmas, en las plantas, en la cara anterior del tórax, o sea, en zonas que son móviles como en otras zonas que no lo son, pero la excesiva contracción, como por ejemplo tras las quemaduras graves, puede generar deformaciones permanentes, bien, que son, o sea, solo se corrigen con cirugía. Bien, entonces, lo último que quiero aclarar para que resolver un poquito lo que vimos en la clase de hoy es que vimos inflamación crónica y que también vimos reparación. Ahora, nosotros podemos decir, ¿son procesos semejantes la inflamación crónica y la reparación para que no se nos haga tanta duda? Sí y no. Bien, o sea, la respuesta correcta es tanto sí como no. Entonces ahora se viene el por qué, ¿sí? O sea, ¿cómo puede ser que inflamación crónica y reparación son iguales o son diferentes? Bien, o sea, ¿por qué sí? Porque tanto en la inflamación crónica como en la reparación de los tejidos se forma un tejido de granulación, ¿bien? Que dijimos que es ese soporte estructural que está formado por nuevos vasos sanguíneos, por macrófagos, por linfocitos, que dijimos que estaba presente en la inflamación crónica. ¿Por qué? Porque era el intento del tejido de empezar a recuperarse una vez de que intenta eliminar la noxa, y a su vez en la reparación de los tejidos está siempre el tejido de granulación, porque necesito la migración de fibroblastos, células endoteliales y nuevos vasos sanguíneos para recuperar a ese tejido. Bien, ahora, ¿por qué no? Porque en la inflamación crónica, o sea, no son exactamente lo mismo, porque en la inflamación crónica yo tengo un proceso inflamatorio persistente, ¿bien? O sea, yo tengo la actividad lesiva, o sea, tengo zonas en donde todavía hay destrucción del tejido porque persiste el microorganismo o persiste la actividad inmune y hay zonas de necrosis tisular, hay infiltración. Entonces yo en la inflamación crónica sigo teniendo la actividad lesiva, bien. En cambio en el proceso de reparación, la noxa ya fue neutralizada, entonces yo estoy intentando, si yo me corté la piel, ya el corte ya está hecho, pero no tengo más el agente lesivo generando el daño. Entonces vamos a empezar a sustituir el tejido dañado y voy a partir del tejido de granulación, intentar reparar la solución de continuidad. Bien, entonces, ¿por qué sí y por qué no?
Espero que eso haya quedado claro. Sí, la reparación va a estar presente tanto en la inflamación aguda como en la inflamación crónica, ¿bien? En los dos casos. Ahora, como las células que intervienen y el tejido de granulación aparece también en la inflamación crónica, yo no quería que se les haga mezcla. Entonces, por eso, son procesos semejantes, sí, por un lado, y también no por el otro. ¿Bien? Bueno, eso es lo que medianamente tienen que conocer de lo que es reparación y curación de lesiones. Bien, no es necesario que profundicen más por las dudas de que se venga esa pregunta en cuanto a matriz extracelular, componentes y mediadores químicos de la matriz. O sea, para el que quiera leerlo, bienvenido. Si tienen dudas cuando lo leen y me quieren preguntar, ya saben que no hay ningún problema. Pero por el momento en el cual ustedes tienen que priorizar también entender otros temas, yo les aconsejo que con lo que, si entienden lo que se explicó en esta clase, es suficiente. Bien, no, nadie les va a ir más profundo con este tema, por lo menos lo que es la cátedra de anatomía patológica, que es en donde se incluye este contenido. Bien, bueno, vamos a pasar ahora a hacer las preguntitas de inflamación, así no nos extendemos tanto, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos quedado en que si tienen ganas las hacemos, si no, no, porque esto es algo que yo empecé a hacer ahora y como la clase pasada me habían dicho que sirvió y se prendieron, lo vamos a hacer. Bien, buenísimo. Como les dije la clase pasada, si participan y si me van avisando en el chat cuando responden las actividades, es mucho mejor. Y si necesitan más tiempo también, ustedes saben que yo los voy leyendo en el chat. Vamos a hacer 10 preguntas o actividades de lo que es inflamación aguda y mediadores químicos. Les vuelvo a recordar que esto no es ningún tipo de evaluación, o sea, les tiene que servir a ustedes para repasar, para fijar contenidos y para que algunos conceptos queden más claros y no sigan generando dudas, ¿sí? Nada más, no hay ningún tipo de evaluación ni nada por el estilo. Bueno, vamos a arrancar, me van avisando cuando van respondiendo. El que no quiera participar también se puede desconectar, no tengo problema, ¿sí? Bueno, con respecto a la inflamación, vamos a colocar verdadero o falso. Bien, la primera afirmación, estoy hablando de inflamación en general, ¿sí? Esto no es de inflamación crónica ni reparación de heridas. La inflamación es una reacción tisular que ocurre a nivel de la microcirculación e involucra reacciones de vasos y de leucocitos. Bien, eso es verdadero o falso. Bien. Después tenemos la B, que dice que la tétrada de Celso se compone de rubor, color, tumor y pérdida de función. Bien. La C dice que la necrosis es un patrón de muerte celular que se asocia a un proceso inflamatorio. Y la D dice que todo proceso inflamatorio responde a un proceso infeccioso subyacente. Bien. Cuando lo tengan, me dicen y después recuerden que al final hacemos la corrección. Bueno, doy unos segunditos más. Buenísimo, acá me avisaron que ya respondieron los que están participando, así que voy a avanzar, ¿sí? Al final de todo vamos a la corrección, así que si quieren ir en una hojita anotándose sus respuestas, igual después volvemos a repasar. Un exudado es, acá hay que prestar atención, bien, y leer. Esto lo hice a propósito para que lo repasemos. El exudado es un líquido rico en proteínas de alta densidad y que tiene pocas células, que se da por alteración de las fuerzas que regulan el intercambio de líquidos. O sea, la idea es que vayan descartando, pues si no se van a marear. Es un líquido bajo en proteínas, de baja densidad, con pocas células
que se da por alteración de las fuerzas que regulan el intercambio de líquidos. La C dice es un líquido bajo en proteínas, de baja densidad y pocas células, que se da por aumento de la permeabilidad vascular. O la última que dice es un líquido rico en proteínas, de alta densidad, con alta celularidad, que se da por aumento de la permeabilidad vascular. Ojo acá, no quiero hablar mucho para no desconcentrar, pero tienen que prestar atención a dos cosas: a la constitución del exudado y al mecanismo de formación. Bien, o sea, tienen que estar las dos cosas correctas en la respuesta: cómo se forma el exudado y cómo se compone, ¿sí? Porque puede ser que esté bien una parte en la respuesta, pero mal otra, ¿sí? Bueno, doy unos segundos más. Bueno, algunos compañeros ya están, voy avanzando, ¿sí? Después la volvemos a leer cuando vayamos a la corrección. Bueno, dice que la fuga vascular, dice la 3, es el proceso de extravasación de líquido hacia el intersticio, ¿bien? Para ir repasando. Mencione los 4 mecanismos que permiten el aumento de la permeabilidad vascular, ¿bien? O sea, hay 4 mecanismos que permiten el aumento de la permeabilidad a nivel de los vasos sanguíneos, que los vimos en la clase de inflamación aguda, así que les doy un tiempito para que los anoten, ¿bien? Son 4 nombres distintos de mecanismos. Bueno, quédense tranquilos que esto lo vamos a volver a repasar ahora en la corrección, así que si no se acuerdan los 4 nombres, lo vamos a ver ahora en la corrección. Bueno, perfecto. Pasamos entonces. Bueno, después la 4 dice, las selectinas son moléculas de adhesión que se expresan tanto en las células endoteliales como también en los leucocitos. ¿En cuál de los siguientes procesos que vimos de la inflamación aguda están involucradas las selectinas? Bien. Marginación, rodamiento, adherencia o quimiotaxis. Bien, recuerden que habíamos visto que había procesos que estaban mediados por moléculas de adhesión y otros procesos que estaban mediados por mediadores químicos. Bien, en este caso las selectinas son moléculas de adhesión, o sea, están en las células endoteliales y en los leucocitos. ¿Cuál de las etapas que están debajo involucran selectinas? Bien. Bueno, doy unos segundos más.
Perfecto. Bueno, en esta que es la 5 tienen que marcar la afirmación correcta, ¿sí? La pavimentación o adherencia implica la fijación del leucocito a la pared endotelial y ocurre luego de la diapedesis. Esa es la A. La B dice, la diapedesis implica la migración de los leucocitos a través del endotelio por introducción de filipodios. Bien. La C dice, la diapedesis ocurre a favor del gradiente de concentración y en contra del gradiente quimiotáctico. Y la D dice, en las primeras 24 horas migran monocitos mononucleares y pasadas las 48 horas migran los neutrófilos polimorfonucleares. Hay que marcar la que es correcta, ¿bien? Bueno, vamos pasando a la otra. Acá dice, ordenen los pasos de la fagocitosis y eliminación del agente lesivo, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es ir colocándole un numerito a cada una de estos pasos que justamente son los que intervienen en la fagocitosis y la eliminación del agente lesivo por parte del neutrófilo. Bien, están desordenados obviamente, así que si les es más sencillo para ustedes poner, por ejemplo, 1A, 2B, bueno, así, pero con las respectivas letras, les doy un tiempo para que vayan haciendo eso. Bueno, acá un compañero me avisa que ya está y otra compañera que la vinieron a hisopar. Bueno, espero, Milena, que te sientas bien y esperemos que tu resultado también sea negativo. Bueno, si podés después ver la parte que te faltó de la clase grabada, mejor, ¿sí? Bueno, si tenés alguna duda también mandame, no tengas problema. Bueno, seguimos entonces. Vamos con la 7 que dice los efectos sistémicos de la inflamación aguda conforman lo que se denomina la respuesta de la fase aguda, ¿sí? Uy, perdón. Acá tenemos que marcar, me olvidé de poner el enunciado, pero ¿cuáles son esos efectos sistémicos de la inflamación aguda? La A dice fiebre, B, leucocitosis, C, efectos vasculares autónomos, D, aumento de proteína C reactiva, velocidad de eritrosedimentación y fibrinógeno, o todas son correctas, ¿bien? O sea, ¿cuáles son los efectos sistémicos? O sea, hay una sola que es correcta, ¿bien?
Buenísimo, algunos compañeros ya están. Doy unos segunditos más. Buenísimo, bueno. Vamos a la 8. Vamos con mediadores químicos ahora, ¿sí? Las últimas 3 son de mediadores químicos. No son difíciles, no se preocupen. Es más que nada de generalidades. Los mediadores químicos son sustancias que tienen un papel fundamental en el proceso inflamatorio. Bien, pueden tener un origen y tienen que completar, o sea, cuáles son los dos orígenes que vimos que tienen los mediadores químicos, ¿bien? Habíamos dicho que unos están en un lugar y los otros vienen de otro lugar, ¿sí? Entonces la idea es que acá completen con de dónde provienen los dos orígenes de los mediadores químicos. Bueno, sigo. Y acá tienen que redondear lo que corresponda. Bien, si quieren ustedes escriban en su hoja la opción que redondearían. Se caracterizan por los mediadores químicos en general, porque sobreviven poco o mucho tiempo. O sea, tienen que redondear una de las dos, poco o mucho tiempo. Porque garantizan que la inflamación se active siempre o se active exclusivamente cuando la inflamación se necesita. Bien, entonces en la primera de las dos opciones serían poco o mucho tiempo. En la segunda las opciones son que la inflamación se active siempre o que se active cuando se necesita. Bien, acá hay una ayuda para la anterior, pero los de origen celular están libres en el citoplasma o están almacenados en gránulos. Bien. Y los de origen plasmático están activos o inactivos en la circulación. Basta. Bueno, doy unos segundos más. Perfecto. Bueno, acá dice, indique la acción principal de cada mediador químico o de cada grupo de mediadores. No se preocupen, o sea, de un lado van a estar los mediadores químicos y del otro lado puse las acciones. O sea, no se preocupen si no se acuerdan exactamente cada una de las acciones de cada grupo de mediador químico, porque entiendo que esto queda más fijo cuando uno lee y estudia el tema ya como para rendir un examen final, y lo más importante ahora es que lo comprendan, ¿sí? Entonces la idea, o sea, obviamente que va a haber algunos mediadores químicos que van en más de una de las acciones, o va a haber acciones que llevan más de un mediador químico, ¿bien?
hay algunos, para dar una ayuda, en lo que es más obvio, por ejemplo, lo que generan, y hay otros en los cuales, bueno, por ahí cuesta un poquito más, con que puedan por lo menos de cada uno decir una acción, ya sería suficiente, ¿sí? Bueno, les doy unos segunditos más. Bueno, me voy perdiendo un poco con los listos, pero creo que estamos. Paso a la otra, que sería la última. Y dice, marque la respuesta incorrecta respecto al sistema de complemento. ¿Bien? La incorrecta. ¿Es un conjunto de más de 20 proteínas de origen hepático? B. Las tres vías confluyen en la activación del componente 3 gracias a la convertasa del complemento. C. La convertasa del complemento transforma el componente 3 en C3A y C3B. O D. Los componentes del sistema de complemento circulan activos en plasma y no necesitan activación. Tienen que marcar la que está mal, ¿bien? O sea, hay tres que están bien, una que está mal. Bueno, espero unos segunditos más y después ya empezamos con la corrección, ¿sí? Bueno, vamos con la corrección, ¿les parece? Ahora vamos a ir repasando igualmente y recuerden que la idea es ir explicando por qué sí, por qué no, por qué es verdadero, por qué es falso. Yo lo voy a ir haciendo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Con respecto a la inflamación, había que colocar verdadero o falso. La primera dice que la inflamación es una reacción tisular que ocurre a nivel de la microcirculación e involucra reacciones tanto de vasos como de leucocitos. Esa es verdadera, esa es la bien, ahí están poniendo verdadero, esa es la definición de inflamación, ¿sí? Es la respuesta del tejido o la reacción del tejido que involucra reacciones de vasos y de leucocitos. La B, que acá me ponen es falsa, muy bien. La tétrada de Celso se compone de rubor, color, tumor y pérdida de función. No, eso es incorrecto. Bien, falta calor, perfecto. Pérdida de función lo agregó Rudolf Virchow, que fue un anatomopatólogo que lo habíamos visto, el mismo de la hemostasia y de la trombosis, y lo agregó varios años después, ¿sí? Pero Celso, que fue en el siglo I, si no me equivoco, antes de Cristo, describió 4 signos que se veían en un tejido inflamado y él dijo, está ruborizado, bien, está inflamado, bien, o tiene un aumento de tamaño, por eso dijo tumor, dolor, que ahí está mal, es dolor, no color, y calor, bien. Entonces esa es falsa. La C, que dice la necrosis es un patrón de muerte celular que se asocia al proceso inflamatorio, esa es correcta. Habíamos visto que la necrosis era un patrón justamente a través del cual las células se mueren y que siempre se asocia a proceso inflamatorio porque las células se rompen, bien, y sale el contenido hacia el exterior, lo que genera la presencia de un contenido extraño en el líquido extracelular y el desencadenamiento de un proceso inflamatorio. Y la D, que dice todo proceso inflamatorio responde a un proceso infeccioso subyacente, es falsa, pero porque tiene una trampa. O sea, yo les había explicado que no todo proceso inflamatorio siempre tiene un proceso infeccioso subyacente. Vamos a repasar un poquito. ¿Qué es una infección? Es
la colonización de un tejido por un microorganismo. Entonces, ¿toda infección genera inflamación? Sí, eso es correcto, porque si el tejido está invadido por un microorganismo, va a generar una respuesta y va a haber una inflamación. Pero no todo proceso inflamatorio tiene como causa una infección. Habíamos visto que hay otros agentes o otros estímulos para la inflamación aguda, como las reacciones de autoinmunidad, como también, por ejemplo, las heridas, que también son lesiones agudas y desencadenan una inflamación aguda, la necrosis. Bien, o sea, no siempre hay una infección o hay un microorganismo atrás de un proceso inflamatorio. Bien, por eso la D es falsa. Vamos con un exudado. Bien, ¿qué es un exudado? No voy a leerlas todas, pero es un líquido rico en proteínas, de alta densidad, con alta celularidad, y el mecanismo de formación es el aumento de la permeabilidad vascular. Bien, entonces la 2, la respuesta correcta es la D. Bien, ¿por qué la primera no? Porque ni la primera ni la segunda, porque más allá de la constitución, que no la voy a leer todo otra vez, está mal porque el exudado no se da por alteración de las fuerzas que regulan el intercambio de líquidos. Entonces, si no se acordaban la constitución, igualmente ya les tenía que sonar que estaba mal, porque el mecanismo de formación del exudado es el aumento de la permeabilidad vascular que se da en la inflamación. Bien, entonces, cuando el líquido se acumula por alteración de las fuerzas que regulan el intercambio de líquidos, lo llamamos trasudado. Bien. Y después, la C está mal porque está mal la constitución. No es un líquido bajo en proteínas, de baja densidad y con pocas células, porque al aumentar la permeabilidad vascular pasa mucha cantidad de proteínas, las células del sistema inmune, y por eso tiene alta densidad. Bien. Entonces había esta que pensarla un poquito. Igual les dejo el repaso, bien, y las diferencias entre un exudado y un trasudado. Acuérdense, el mecanismo de formación del trasudado es hemodinámico, o sea, se alteran las fuerzas que regulan el intercambio de fluidos. En el exudado, el mecanismo de formación es el aumento de la permeabilidad vascular. Bien. La 3 decía que había que mencionar los 4 mecanismos que permitían el aumento de la permeabilidad vascular, es decir, que permitían la fuga vascular o la salida de líquido al intersticio. Y son la filtración intercelular, la lesión endotelial directa, la lesión endotelial por leucocitosis y la transitosis. Bien, capaz esta costó un poquito más o no se acordaban exactamente los 4 mecanismos. Yo igualmente priorizo que ustedes lo entiendan más que ahora que se lo acuerden, porque lo de acordárselo viene así con los nombres, va más para el examen final. Ahora lo importante es que lo entiendan. Así que vamos a repasar uno por uno, ¿sí? Perfecto, está bien. Si no se acordaban, no se preocupen, porque les repito, lo importante ahora es que lo entiendan, más que nos acordemos de todo, porque anatomía patológica es muy larga, es una materia larga, a veces complicada. Entonces, primero la entendemos, después empezamos con acordarnos. El primer mecanismo, dijimos, es la filtración intercelular, que es el que está primero acá a la izquierda, con retracción de células endoteliales. Bien, ¿qué ocurría? Había una organización del citoesqueleto de las células endoteliales por contracción, y eso aumenta los espacios interendoteliales, y por lo tanto el líquido empieza a filtrar por los espacios entre estas células endoteliales contiguas, bien, por donde están las flechas amarillas. La lesión endotelial, que era el segundo mecanismo, directa, o sea, cuando se daña directamente la célula endotelial, me quedo justamente sin la barrera principal, y eso genera o permite el pasaje directo del líquido. Después podía tener lesión endotelial mediada por la propia respuesta inflamatoria, es decir, los leucocitos, que son reclutados hacia lo que es la zona de la inflamación, producen especies reactivas de oxígeno y mediadores químicos que dañan a las células endoteliales, y eso puede generar
aumento de la permeabilidad vascular. Y el último mecanismo era el aumento de la transitosis, o transitosis en sí, que consistía en la formación de vesículas de líquido en el interior de la célula endotelial, y esas vesículas luego se extravasaban hacia el líquido extracelular, transportando el líquido. Bien, entonces estos eran los 4 mecanismos, acá los repasamos. Bien, dice, la 4 dice, las selectinas son moléculas de adhesión que se expresan en células endoteliales y también en los leucocitos. ¿En cuál de los siguientes procesos están involucradas? Bien, y era en el rodamiento. Bien, la marginación, que era la primera etapa, era la que llevaba los leucocitos hacia la periferia del vaso, o sea, los pegaba a la pared endotelial. Pero ahí era más que nada por un factor físico. Se producía primero la congestión, es decir, la acumulación de eritrocitos, y físicamente se desplazaban los leucocitos hacia la pared del vaso, pero no había moléculas de adhesión. En el rodamiento intervenían las selectinas, que generaban esa sensación de que el leucocito va rodando por la pared del vaso, porque dijimos que las selectinas generaban uniones transitorias, ¿bien? Esa es la palabra. Entonces el leucocito se pegaba y se separaba, se pegaba y se separaba. Teníamos L-selectina en los leucocitos y E-selectina en el endotelio, ¿bien? Pero estas uniones son transitorias, entonces hasta que no se produce la pavimentación, que es la unión fija al endotelio, no se puede producir la extravasación o diapedesis. Bien, entonces la respuesta correcta era rodamiento o la B. Bien. Acá decía marque la afirmación correcta. La primera dice que la pavimentación o adherencia implica la fijación del leucocito a la pared endotelial. Eso es correcto, pero dice que ocurre luego de la diapedesis. Entonces ahí es donde está el error, porque la diapedesis ocurre una vez que el leucocito ya está fijo en el lugar que se tiene que extravasar. Bien, entonces primero ocurre la pavimentación y después ocurre la diapedesis. La A es incorrecta. La B dice que la diapedesis implica la migración de los leucocitos a través del endotelio por la introducción de filipodios. Esa es correcta, bien, es la migración a través de la extensión de citoplasma. La C dice que la diapedesis ocurre a favor de gradiente de concentración, es decir, desde donde hay más leucocitos a donde hay menos, pero dice que ocurre en contra de gradiente quimiotáctico. Eso es incorrecto, porque los neutrófilos migran a favor de gradiente quimiotáctico. Bien. Y la D es incorrecta porque en las primeras 24 horas migran neutrófilos y pasadas las 48 horas llegan los monocitos o mononucleares. Entonces es al revés. Bien. Bueno, en esta que había que ordenar los pasos de la fagocitosis, vayan controlando si les quedó así. La primera es el reconocimiento por parte del neutrófilo y la unión por receptores de la partícula que tengo que fagocitar. Así que la primera es la C, bien, reconocimiento y unión de la partícula. Si tienen dudas me van escribiendo, bien, porque yo también me puedo equivocar. Bien, después tenemos que la 2 es el atrapamiento, o sea, una vez que el neutrófilo reconoció y se unió a la partícula, el atrapamiento y englobamiento por pseudópodos. Después la 3 es la separación de la membrana plasmática, bien, se comienza a separar, bien, y la 4 es la formación del fagosoma o la vesícula, es decir, se separa la membrana plasmática y se forma el fagosoma o la vesícula. Ahora lo vamos a ver en una imagen. Una vez que tengo el fagosoma, acá ya se volvió un poco más fácil, la 5 es la B, fusión del fagosoma con el lisosoma, bien, y se forma el fagolisosoma, que era la estructura por la cual se une, entonces lisosoma y fagosoma, y la última, la 6, es la F, destrucción y degradación de la noxa en el fagolisosoma, ¿sí? Entonces el orden es 3, 5, 1, 2, 4, 6, bien, si lo pusieron así en ese orden, o C,
D sería en letras, A, después E, B y F. Bien. Bueno, vamos a verlo en una imagen. Acá lo tenemos. Entonces, primero tiene que ocurrir el reconocimiento y la unión por parte de justamente el neutrófilo de la partícula. Después ocurre la interiorización y separación de la membrana plasmática. Y una vez que se separa la membrana plasmática, se forma el fagosoma. Después viene la fusión del fagosoma con el lisosoma y se forma el fagolisosoma. Y por último, la destrucción de los microbios por especies reactivas de oxígeno y enzimas lisosómicas en el fagolisosoma. Bien. Bueno, la 7 decía que los efectos sistémicos de la inflamación aguda conforman lo que se denomina la respuesta de fase aguda, y la respuesta correcta es que todas son correctas porque todas estas son manifestaciones sistémicas de la inflamación. Bien. Fiebre, leucocitosis, efectos vasculares autónomos y aumento de los reactantes de fase aguda. Bien, la 8 nos hablaba de que los mediadores químicos son sustancias con un papel fundamental en el proceso inflamatorio que pueden tener tanto un origen celular como un origen plasmático. ¿Se acuerdan? Algunos eran sintetizados en el interior de la célula y se almacenaban en gránulos, y otros estaban en el plasma circulando de forma inactiva. Bien. Ahora había que redondear lo que correspondía. Dijimos que los mediadores químicos sobrevivían poco tiempo porque o eran degradados por enzimas o eran neutralizados por otras sustancias químicas, porque no tienen que estar permanentemente en el tejido causando justamente una reacción inflamatoria desmedida. Bien, sobreviven poco tiempo. Garantizan que la inflamación se active exclusivamente cuando se necesita, no siempre. Bien. Los de origen celular están almacenados en gránulos, bien, no están libres en el citoplasma, y los de origen plasmático están inactivos en la circulación. Bien. Les dejo para que corrijan. Y vamos con la 9, que dice que indique la acción principal de cada mediador o grupo de mediadores. Bien, y acá tenemos, en lo que es la vasodilatación, el principal era el óxido nítrico. Recordemos que actuaba específicamente sobre las células musculares lisas de la pared vascular y era vasodilatador. La histamina, que pertenecía a las aminas vasoactivas, al igual que la serotonina, y que justamente por ser de las aminas vasoactivas tenía un efecto, o sea, se liberaba del interior de las plaquetas y también de los mastocitos por desgranulación y era vasodilatadora. Y las prostaglandinas, bien, que eran derivados de los metabolitos del ácido araquidónico, y a diferencia del tromboxano, la prostaglandina era vasodilatadora y antiagregante. Bien. Vasoconstrictor, el principal que tenemos es el tromboxano, que también es un metabolito del ácido araquidónico, bien, que se contrapone a las prostaglandinas. En reclutamiento leucocitario, el principal son los leucotrienos, bien, que también deriva de lo que es metabolitos del ácido araquidónico. Después tenemos en lo que es activación endotelial, fundamentalmente las citocinas, habíamos dicho, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, más que nada para activar a las células endoteliales. Y respecto de la agregación plaquetaria, el factor activador de plaquetas o PAF es el que fundamentalmente favorece la agregación de las plaquetas. Y como antiagregante tenemos a las prostaglandinas en contraposición a lo que es el tromboxano, que es un agregante plaquetario. Bien, les dejo para que corrijan si se acordaban algunas de estas acciones. Perdónenme la interrupción del sonido, tengo un cachorrito y no para de molestar. Bueno, y vamos con la última, que dice que marque la respuesta incorrecta respecto al sistema del complemento, y la incorrecta en este caso es la D, porque es un conjunto de más de 20 proteínas de origen hepático. Recuerden que tenía 3 vías de activación, que son la vía de las lectinas,
la vía fijadora la vía clásica, perdón, y la vía alternativa. Bien, las tres vías confluían en la activación del componente 3 y el componente 3 era transformado por la convertasa del complemento en C3A y C3B, que eran los efectores del complemento. Bien, y es incorrecta la D porque dijimos que los componentes del sistema de complemento circulan inactivos en plasma y necesitan de una activación. Bien, bueno, entonces hasta acá llegamos. Les agradezco tanto la atención como la participación y bueno, fuimos poquito en la clase de hoy, espero que cuando volvamos al otro horario se puedan sumar más compañeros, espero que les haya servido y nos volvemos a encontrar en la clase siguiente. Por el momento ya terminamos con inflamación, ¿sí?